Bienvenidos estudiantes y amigos de la física. Hoy vamos a ver las fuerzas y su relación con las leyes de Newton. Vamos a dar conceptos de diferentes tipos acerca de las diferentes fuerzas que existen y también vamos a estar contemplando algunas leyes de Newton que están relacionadas con esta. Entonces, vamos a empezar. En los capítulos que ya hemos estado estudiando anteriormente, hemos visto cómo se dan, cómo se describen, cómo se aplican los movimientos rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento vertical de caída libre, son tipos de movimientos que se realizan y que se dan sin que se tomen en cuenta las causas que puedan originarlo. Sin embargo, ¿qué es lo que origina el movimiento? ¿Qué origina, qué da origen al movimiento? Por ejemplo, cuando queremos mover una mesa, cuando movemos el lápiz para describir o incluso al caminar hacemos hacemos un tipo de movimiento. Este tipo de movimiento usa a la fuerza como base para moverse. Pero, ¿qué es la fuerza? ¿Qué entendemos por fuerza? El concepto de fuerza fue descrito originalmente por Arquímedes. Sin embargo, Newton usó este concepto para darle una explicación al movimiento, elaborando de esta manera tres leyes que llevan su nombre, las que se conocen como las leyes de Newton. Entonces, el movimiento es producido por un tipo de fuerza. ¿Y qué es la fuerza? Es lo que vamos a conocer entonces a continuación. Muy bien, aquí vemos la fuerza es la cantidad vectorial que mide el grado de interacción entre dos cuerpos. ¿Ve? En el universo, este tipo de interacción puede ser por contacto o a distancia. Miren, un tipo de interacción, es decir, de dos objetos que están juntos y que coexisten. Interacción por contacto, cuando empujamos un automóvil o cuando vamos con una bicicleta. Y la interacción a distancia es la que tiene el imán por los metales, o también diríamos la Tierra con la Luna, ¿verdad? Interacción a distancia. Entonces la fuerza es una cantidad vectorial, o sea, unidades, ¿no? Que mide el grado de interacción entre dos cuerpos. Es la cantidad vectorial que mide el grado de interacción entre dos cuerpos. Importante, la fuerza es una cantidad vectorial, por lo cual usaremos las propiedades de los vectores que estudiamos en los capítulos anteriores. La unidad de la fuerza en el sistema internacional es el Newton, cuyo símbolo es N. Muy bien. Entonces, vamos a ver otro concepto pequeño acerca de, ¿qué dice el diccionario acerca de los conceptos de la fuerza? Muy bien, entonces otra definición para fuerza, una definición más precisa sería lo siguiente. Denominamos fuerza a toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. Si empujamos una bola con el dedo, lo estaremos aplicando una fuerza. Tras aplicar, caben varias posibilidades. Una de ellas es que empiece a moverse, otra es que se deforme. Dependiendo de dónde la apliquemos, en qué dirección, sentido o cantidad, la bola se moverá o deformará hacia un lado u otro. Por tanto, es lógico pensar que las fuerzas tienen un carácter vectorial. De hecho, son magnitudes vectoriales. Como vector, ¿qué es? Las fuerzas se representan como una flecha, que se caracterizan por su longitud, módulo, donde se aplica un punto de aplicación, dirección y sentido. Ahora veamos fuerzas, tipos. Primero tenemos a las fuerzas fundamentales. También son conocidas como fuerzas de la naturaleza. Según la naturaleza de su interacción, las fuerzas pueden clasificarse de la siguiente manera. Fuerzas gravitacionales. Las fuerzas gravitacionales, con símbolo F sub G, es una fuerza de atracción entre dos cuerpos debido a sus masas. Aquí está el ejemplo de la Tierra y el Sol. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria entre la Tierra y el Sol y la fuerza gravitatoria entre la Luna y la Tierra, etc. El valor de esta fuerza depende de las masas de los cuerpos y la distancia entre los centros de gravedad que los separa. Ojo, el caso particular de la fuerza que la Tierra ejerce sobre todo cuerpo en su vecindad recibe el nombre de peso. Nuevamente, el caso particular de la fuerza que la Tierra ejerce sobre nosotros, sobre los objetos que están dentro de la Tierra, recibe el nombre de peso. Entonces, nosotros somos atraídos hacia la Tierra, hacia el suelo, por nuestro peso.
Y eso es la fuerza de la gravedad, ¿ya? Muy bien. Importante, en la vida cotidiana confundimos muy a menudo las cantidades de masa y peso. Estas cantidades son muy diferentes y hay que aclararlos. Masa con peso son dos palabras que se confunden mucho. Hasta en el ámbito de los profesionales o científicos también hay confusión, por tanto debemos aclararlo muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? Primero, la masa es una cantidad escalar, es decir, tiene un número y una unidad. Por ejemplo, 10 kilogramos, eso es cantidad escalar. Mientras que una cantidad vectorial necesita una dirección. Por ejemplo, 5 metros por segundo hacia la derecha o hacia el norte, podríamos decir. Siempre hay una dirección hacia donde está dirigiéndose. Entonces, la diferencia entre masa es que nosotros pedimos, por ejemplo, 60 kilogramos, ¿ven? Nuestra masa. Pero el peso va a ser 60 kilogramos cayendo hacia el suelo, ¿ve? Entonces estamos diciendo que tiene una dirección hacia dónde está yendo, ¿ya? La unidad de masa es el kilogramo. La unidad del peso, por ser una fuerza, es el newton. N, simplemente, N, abreviatura N mayúscula. La masa no depende de la aceleración de la gravedad, eso es cierto. La masa no depende de la aceleración de la gravedad. El peso depende de la aceleración de la gravedad para existir. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están las diferencias entre masa y peso. Aunque dichas cantidades son muy diferentes, estas se encuentran relacionadas mediante la siguiente ecuación. Miren, fuerza gravitacional, ¿de acuerdo? F, módulo del peso, vamos a decir también así, módulo del peso. Por tanto, para módulo del peso va a ser igual a la masa por la gravedad para puntos cercanos a la Tierra, donde m, masa del cuerpo en kilogramos, y g, módulo de la aceleración de la gravedad, que también se da en metros por segundo al cuadrado. El módulo del peso en newton, entonces vamos a trabajar esto nosotros, el módulo del peso en newton va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, hasta aquí las fuerzas fundamentales. Ahora veamos las fuerzas electromagnéticas. Estas fuerzas se dan debido a las cargas eléctricas en reposo o a movimientos cuando las cargas eléctricas se encuentran en movimiento. Aparte de una fuerza eléctrica, surge una fuerza magnética. Los sólidos o líquidos son formados debido a este tipo de fuerza. Miren, ¿ve? Entonces, ahí tenemos el ciclo hidrológico, ¿verdad? Donde el agua, el cambio del estado del agua que está ocurriendo. Los relámpagos son producidos por fuerzas electromagnéticas. Luego tenemos una tercera fuerza, ¿cuál es la fuerza nuclear? Débil. Estas fuerzas están relacionadas con el decaimiento radioactivo, es decir, desintegración. Esto ocurre a nivel de núcleos, núcleo de átomos. Esto no es algo que nosotros podamos ver, ¿de acuerdo? Entonces, desintegración. Este se va a desintegrar, el electrón va a salir. Entonces acá tenemos hidrógeno, helio y el ángulo beta. Bien, entonces son fuerzas de corto alcance y explican la existencia de la radiación beta. Muy bien. Luego tenemos otra cuarta fuerza, la fuerza nuclear fuerte. Hace rato teníamos la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte se encuentra presente en el núcleo atómico, entre protones y neutrones. Mantiene el núcleo atómico unido. ¿Ve? Dos protones en el núcleo atómico se mantienen unidos debido a esta fuerza, que es de corto alcance, en el orden de 10 a la menos 5 metros. Miren, aquí hay un ejemplo. ¿Ve? La explosión de una bomba atómica nos muestra la potente que es un tipo de fuerza nuclear fuerte. Entonces, la bomba nuclear es un tipo de fuerza nuclear fuerte. Luego, vamos a ver ahora las fuerzas usuales en la mecánica. Muy bien, hemos visto las fuerzas fundamentales, hemos visto la fuerza. Ahora vamos a revisar las fuerzas inusuales, usuales en la mecánica. Son aquellas fuerzas que se encuentran entre el primer y segundo grupo que vimos anteriormente, es decir, entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. También vemos la fuerza de gravedad o peso. Es de carácter gravitacional, es decir,
entre dos planetas o una fuerza de atracción. Es aquella fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo que está dentro de él. Se grafica en forma vertical y dirigida al centro de la Tierra. ¿Ves? De esta manera, entonces nuestra fuerza o el peso va a ser atraído hacia el centro de la Tierra, formando un ángulo de 90 grados. El valor de la gravedad es el siguiente. El valor de la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. No olviden, por favor. 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vemos aquí, miren, la gravedad está hacia abajo y el peso del hombre está también siendo traído hacia abajo. ¿Ven? Entonces, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Lo que hemos visto aquí en el caso anterior. El módulo de peso en Newton es lo mismo. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Entre la masa del cuerpo en kilogramos, por supuesto, y la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Ya no olvidarse, por favor, sección es muy importante. Luego tenemos las fuerzas de tensión. Es de carácter electromagnético, se origina en el interior de las cuerdas, cables, hilos, etc. Se manifiesta como una resistencia al estiramiento de estos cuerpos. Entonces imagínense que tenemos una cuerda en la mano y hacemos un corte imaginario y las fuerzas serían así. Tensión, ¿ve? Las tensiones. Para una cuerda ideal, masa despreciable, el módulo de una tensión es la misma que cualquier punto de dicha cuerda. Por supuesto, no importando en qué lado, si es arriba o hacia abajo al medio, hay tensión en todos lados de la cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, ahora veamos una fuerza normal, y esta vamos a utilizar bastante en nuestros ejercicios. La fuerza normal es de naturaleza electromagnética. Se origina por el contacto entre dos superficies o cuerpos. La fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Ve? La fuerza normal. Miren acá. Aquí teníamos hace rato, y yo quiero volver a la imagen. Miren, el peso siempre está yendo hacia abajo. Pero la fuerza normal es aquella fuerza que siempre va a ir en oposición al peso. Es decir, va a ir hacia arriba. Siempre es lo opuesto. Esta es la fuerza normal, N. N siempre se va a dirigir el peso hacia abajo, la gravedad hacia abajo, pero N es lo opuesto del peso, es decir, siempre va a ir hacia arriba. Por tanto, hay que recordarlo. Entonces, sigamos viendo. La fuerza normal es de naturaleza electromagnética, se origina por el contacto entre dos superficies o cuerpos. La fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto, es decir, opuesto, ¿ve? La superficie de contacto abajo. Muy bien, hasta aquí hemos revisado los diferentes tipos de fuerzas. Ahora vayamos a ver las leyes de Newton. Miren, Isaac Newton, en su obra más importante, su libro Principia, conocido normalmente, la cual se conoce como Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, se conoce normalmente el libro como Principia, publicado en 1686, nos muestra 3 leyes que el día de hoy son los pilares, son la base de la mecánica clásica, la base de la física. En este capítulo solo mencionaremos la primera y la tercera ley. No vamos a mencionar todavía la segunda, ¿de acuerdo? Entonces, la primera ley de Newton nos dice: ley de la inercia, conocida también. Todo cuerpo permanece en reposo o todo cuerpo que se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme seguirá en ese estado a menos que sobre él actúe una fuerza externa, una fuerza ajena a la que tiene, ¿ya? Es decir, para que esta roca se mueva, alguien tiene que moverlo, no va a moverse solo. Esa es la ley de la inercia. Todos los cuerpos permanecen en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme hasta que un cuerpo ajeno mueva, lo obligue a moverse. Todo cuerpo permanece en reposo a menos que un agente externo modifique su estado inicial de reposo o inercia. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la primera ley de Newton. La segunda ley la vamos a ver en el siguiente capítulo. La tercera ley dice: principio de acción y reacción.
si un cuerpo interactúa con otro o con una fuerza llamada acción, al segundo actúa contra el primero con una fuerza de la misma intensidad, pero en sentido contrario, llamada reacción. A esto me refería. Miren, cuando golpeamos un martillo, estamos aplicando una fuerza de acción. A ese golpe va a hacer que rebote, ¿verdad? El martillo va a rebotar. Eso sería la fuerza de reacción, una fuerza que está reaccionando a la primera. Vamos a comprender más estos conceptos cuando desarrollemos los ejercicios pertinentes, ¿de acuerdo? Finalmente, una nota adicional. La tercera ley de Newton se aplica para interacción por contacto a distancia. La fuerza de acción y reacción actúa en cuerpos diferentes.